Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Ahora lo llamaremos RX. Chirrión, ya le agregaste una letra. Muy bien, con quien me gusta extender las variables. X, Y, Z. Estaba pensando en mi hija cuadrúpeda, disculpa. Pues sí. Pues muchas gracias a todos que estén sintonizando esta. Me gustaría escuchar. Realmente sí me gustaría subir esto a una plataforma. Lo haremos. Creo que YouTube ya está empezando a tomarlos en sus servicios ahí, pero por eso la calidad del audio es tan buena y quiero estar hablando como locutor, Cookies. Ese es uno de mis sueños. Oye, te voy a decir. No. Y de hecho, todas las veces que grabamos mencionas lo de YouTube de la parte del podcast. Porque aquí va a salir pagada la... Oigan, como ya lo vieron en el título de este video... pues nada de sorpresa, Cookies, sí. Pues nada, ya sí, es que así son las redes sociales. Pero vamos a estar hablando un poco del Día del Maestro, porque ya se acerca. No del Día del Maestro, sino de los docentes en general, o en conmemoración del Día del Maestro, que acá en México es el 15 de mayo. Así es, en 1917 Venustiano Carranza estableció y dijo, a partir de esta fecha, en México se celebrará el Día del Docente. Me gusta ese dato. Alguien estuvo estudiando. Dato perturbador. Así es. Pero sabes que luego también en otras partes como que no se festeja el mismo día, o sea, como que cada parte, otros países tienen otras fechas. Obviamente, por situaciones políticas, sociales, cada quien establece, como lo acabo de mencionar, un presidente en México estableció esta fecha. Por algunas razones no profundice, tendría que preguntarle a los Bully Magnets o alguien más de historia. Pero, pues así tienen sus razones otros países. Dato perturbador, Cookies. También Colombia lo celebra el 15 de mayo. Mira, Colombia. No sé, hay que preguntarle a nuestros hermanos colombianos. También a todos los profes de allá colombianos. Colombia. Y también algo antes de pasar a fechas, ¿qué vamos a hablar a grandes rasgos? ¿Fechas? Yo no sabía que veníamos con fechas. Sí, hay fechas en otros países que celebran el Día del Docente, pero pues también vamos a hablar de los retos de... Si no lo quieres ir descubriendo al paso del video. Bueno, pues... Que se queden aquí porque no nada más vamos a hablar de las fechas. Traemos otros datos. Estudiamos, mira, aquí están. Muchas hojas, muchas hojas. Ajá. ¿Qué es eso? No se cayó. Aquí están datos perturbadores ahí. Sí, vamos a hablar primero de las fechas. Usted quédese aquí pendiente, siéntese, relájese. Y si es docente, luego le mande este video si le gusta. De hecho, compártanlo para que pues vean algunas, primero temas de fechas, algunos comentarios que tendremos de los maestros actuales, los retos del futuro. Pero pues sigamos con el tema de las fechas, Cookies. A ver, a mí se me vino algo a la mente. A ver, para empezar, ¿hay un día mundial del maestro, del docente? Sí hay. Mundial. En 1994, la UNESCO, la Organización Nacional... la Organización de las Naciones Unidas de la Educación de la Ciencia y... Bueno, la UNESCO en 1994 estableció el 5 de octubre. A ver, déjame ver mis datos perturbadores. Día Mundial del Maestro. 5 de octubre. Octubre se celebra algo importante. Mes importantísimo, ¿Cuál? Mes divino, mes de la gente creativa, de la gente de conciencia expandida. ¿Cuándo cumples años, Cookies? El 31 de octubre. Así es. Oye, el 5 de octubre. Qué interesante, no lo sabía. Pero hay que recordarlo. Este próximo 5 de octubre, ya sabemos, mandan mensajito, le llevas un regalo a tu profe, nos mandas uno, les vamos a estar poniendo la dirección acá abajo. Bueno, no, muy buen dato. 5 de octubre. Así es, Cookies. De hecho, de lo que quería pensar ahorita, Cookies, era que yo no había percibido que había otras fechas a nivel global. O sea, como que uno crece, obviamente, en su país, todo con en la era del internet y todo, pero como que uno no te conectas tal vez con otras culturas, uno va creciendo en conciencia, en que el mundo es pequeño, pero ¿piensas que el 15 de mayo todos lo deben de celebrar? No, yo sí, ya. O sea, tampoco en primaria, ¿no? Pero ya más grandecita sí ya sabía, y sobre todo cuando ya estamos en Math to Me, ¿no? Porque de repente hay fechas que dicen, feliz día del maestro, ¿no? Y es como que,
No es 15 de mayo, entonces sí, varios países tienen fechas distintas. Lo que no sabía yo era el Día Mundial. Eso me sorprendió. Pues bueno, fue en el 94, en México aquí fue en el 1917, supongo que otros países por ahí, casi todo pasó, las revoluciones, las constituciones, como que a nivel Latinoamérica más o menos por los mismos años, entonces... ¿Qué pues, otro lugar? Colombia nos siguen mucho. Ahí Pues está. es 15 de mayo también, ¿no? Bueno, pues aquí tengo mi tarea. Otra que llamó la atención en Argentina, el 11 de septiembre. Bueno, obviamente... 11 de septiembre, 11 de septiembre. Fecha pesada. Fecha difícil, Ándale. fecha histórica. España, 27 de noviembre. Normal. Perú. Perú. Para todos los que nos siguen de Perú, ahí está. A ver, fecha. No sé, aquí 6 de julio. 6 de julio. Mira, alguien de octubre. Chile, 16 de octubre. Mira, en octubre. Casi cerca de la... Venezuela, los hermanos de Venezuela, 15 de enero. Muy buen mes, enero. 15 de enero. Y pues hasta ahí fueron las fechas que encontré a nivel Latinoamérica. Sería buen dato si alguien conoce que está en otro país, no sé, europeo, asiático, africano o también aquí, o sea... Bueno, que sepan, ¿verdad? No, sí que nos pongan, ¿sabes qué? Esta fecha en Alemania o no se celebra, o si se celebra, o sea... ¿Algún dato perturbador? Dato perturbador. Que escriban acá de fechas referentes al Día del Maestro. Pues mira, muy bonita profesión. Muy bonito la labor del docente y obviamente históricamente podemos hablar mucho. Creo que en los últimos años se ha visto más el cambio que representa ser un docente, o sea, los cambios que tienes que hacer, pero hay que remontarnos un poco al pasado porque los maestros eran muy conocidos por distintas técnicas que utilizaban para que los estudiantes aprendieran. Ya sé por dónde te estás yendo. No, y muchas cosas, ¿no? ¿Cómo surgen los docentes acá en México? ¿Sabías? No sabía. Bueno, de hecho, también, por ejemplo, a nivel matemáticas, ¿no? También uno estudia matemáticas y crees que todo esto lleva por la existencia de la humanidad, pero muchos procedimientos, fórmulas, realmente son medio nuevos, ¿no? Vamos a suponer 1000 años para acá. Yo sé que decimos 1000 años es mucho, pero son 10 vidas enteras, esperemos, de una persona, ¿no? 10 vidas. Sí. Entonces, 10 generaciones atrás se empezaron a establecer o estandarizar muchos procedimientos que usamos en la escuela, que decimos, son de siempre. Y si hablamos de dinosaurios, si hablamos del Big Bang y muchas cosas, hablas de miles, de millones. O sea, además, con 1 millón de años, obviamente le ganas a 1000 años. 1 millón de años a 1000 años, o sea, 1000 veces todavía esta cantidad. Es mucho y luego agrégale 1000 millones, o sea, son... El punto es, estamos básicamente en pañales y celebrar recientemente el Día del Maestro o entender su profesión o este tema de las universidades, el tema de la escuela que conocemos, la dinámica, es muy nuevo y lo que creemos que ha sido siempre así, o sea, no, o por lo tanto, pues va a seguir cambiando, ¿no? Sí. De hecho, a finales de 1800, principios de los 1900, estaba leyendo que pues aquí en México estaban las personas que habían estudiado, creo que antes eran 5 años, eran lo que estudiaban las personas, tipo primaria, pero supongo que era muy diferente el plan de estudios y luego creo que les tenían otros 2 años de estudio y ya con eso terminabas. Entonces... ¿Por qué años? Finales de 1800, principios de 1900. Pues ya está. Ya. Pues sí, y entonces, eso está muy interesante porque dice que entonces los que se terminaban los estudios eran los que se ponían a dar clases. A mí me tocó más o menos. De hecho, sí, las escuelas multiculturales, las escuelas antes indígenas, así muchos maestros, pues, no sé, o sea, como que no se iban a la normal necesariamente y luego ya se ponían a dar clases en estas escuelas. Pero yo y creo no que... hasta hace mucho No, a mí tiempo. Me tocó, de hecho, o sea, 20 años atrás, 30 años atrás, me tocó ver que maestros, o sea, simplemente ingenieros, podías, porque se supone que dominabas más matemáticas, te podían contratar en una preparatoria mínimo y ya, no ocupabas haber estudiado la normal y todo. Más para nivel primaria y tal vez secundaria, ahí sí te pedían como tu formación docente obligatoria, pero en una prepa casi seguro, o sea, sí te podían contratar con tu título de ingeniero. ¿Y ahorita ya no? Ahorita ya no, ya creo que... ¿Cómo crees? ¿Ya no hay ingenieros trabajando entonces? ¿De maestros? Sí, pero es más difícil. O sea, tal vez una escuela particular te da como la chance, pero en general, desde hace como 10 años en México, o sea, sí se estableció así muy por la reforma educativa, ocupas tener ya
ciertos títulos de formación docente. Y supongo que, ahorita peor, ¿no? Ahorita, de hecho ya me acordé, tienes que aplicar un examen y ya depende si quedas en una escuela y no es como que la que tú quieras, te puede tocar por allá, todo. Entonces tú aplicas y si sale tu calificación y te aprueban, eres, ¿no? Y ya con eso. Oye, entonces si un maestro del Cobach o así tiene que haber estudiado o pasado ese examen. Ese examen. Ok. Pero obviamente, ahorita si tú quieres, quiero dar clases en prepa, hay una, supongo, convocatoria, aplicas y si te quedó en tal escuela, pues ya das en tal prepa, ¿no? Pero tú sabes bien, porque pues yo trabajé docente, o sea, básicamente era dedazo y si puedes cumplir como los estándares, a golpes de la vida vas ahí a mostrar que sí puedes, pero eso ya cambió como de hace unos, supongo, 10 años, 15 años, por ahí. 15 no creo. Bueno, no 15, 10. Bueno, entonces entonces los que se graduaban de estos estudios ya se ponían a dar clases, entonces está muy interesante cómo surge el docente. Y luego estaba leyendo también por ahí, dice, ¿por qué hay más mujeres que hombres dando clases? ¿No? Y creo que ahorita, no sé si ahorita sigue igual, pero antes sí era muy diferente, o sea, quien era maestra en primaria, generalmente eran maestras, no eran maestros o docentes, hombres, ¿no? Entonces dice que cuando se empezó a hacer todo este sistema y demás, los hombres no querían ser docentes, porque era así como que, no, pues para mujeres, ¿no? Más que como para mujeres, ellos preferían algo más rudo, preferían irse a algún tipo de ingeniería o un trabajo así más fuerte, más macho, más así, más viril. Entonces ellos dijeron, yo no voy a ser docente, gracias, bye. Y entonces se le dio mucho a la mujer este trabajo. Y como había tanta falta para las mujeres, o sea, espacios para que se pudieran trabajar, pues este era un súper lugar y entonces pues más mujeres, porque como no había tantos lugares, era pues sí, ahí hay que ir y ahí nos van a dar trabajo y listo. Entonces así, o por eso es que hay más mujeres. Y aparte se decía, como les digo, antes eran como pocos estudios, o sea, no estaba dividido como ahorita de primaria, secundaria, preparatoria. Se decía que las mujeres, como son quienes educan en la casa, quienes llevan a los hijos, los cuidan y demás, entonces ellas también estaban más aptas para ser docentes, porque iban a tener a todos estos niños en el salón de clases. Entonces también como por cuestiones sexistas, se puso a la mujer como que, pues sí, o sea, si ella educa en la casa, entonces ahora que se vaya a la escuela. Y no habrá sido como a ciertos niveles educativos, como tú dices, ¿no? Los que iban saliendo, porque yo, según lo que recuerdo, a nivel científico, a nivel universidad, o sea, más elevado, más de crear, ya sabes, ¿no? El que considera Einstein y todo esto, o sea, es conocido que la mujer a nivel científica, o sea, llegar a un nivel, por así decirlo, más profesional. Bueno, es que todos son profesionales, ¿no? Pero me refiero a crear conceptos y temas así que se ven a nivel como más llamativos. No le daban oportunidad a la mujer. O sea, de hecho, a mediados de los 1900 apenas hay las luchas de que la mujer quería entrar a la NASA o dar clases. De hecho, no sé si María Curie. Universidades, ¿no? Ajá. Sí, pero o sea, igual ella hizo varias aportaciones, pero lo tuvo que hacer como después a nombre de otros hombres, ¿no? Porque no podía ella ser reconocida por ser mujer, ¿no? Y así otras científicas, ¿no? Que tendrían que estar haciendo y no pudieron salir como que al nombre de la historia porque pues eran mujeres, ¿no? Entonces siento que la mujer obviamente no se le ha dado la apertura y la oportunidad como al hombre por miedos, por cuestiones o sea, y puras ideas tontas, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es un dato que, no sé si eso que leíste es como más a nivel de México, me llama la atención. No, es a nivel México, pero yo me imagino que se puede replicar en muchos otros países, una historia muy similar, ¿no? Como en todas las cosas que suceden. Pues todavía, ¿no? O sea, sí vemos que, yo te lo he comentado, ¿no? Kinder o primaria o preescolar, es claro que van a darle una oportunidad a una mujer para cuidar a los niños porque pues es como una mamá, ¿no? Ahorita 2023 no estoy muy segura, pero digamos que históricamente pues hemos visto más mujeres en esa posición y por lo tanto a lo mejor pues si hay más mujeres. De hecho ya sabemos que en la escuela luego en la normal, o sea, si hay muchos hombres, si están ahí,
Pero históricamente hemos visto, también nosotros crecimos cuando había demasiadas mujeres, entonces ahorita a lo mejor ya hay más hombres, incluso en preescolar, no lo sé, ¿no? Pues preescolar, primaria, no sé si por el tema de no tenemos una conciencia abierta y de un corazón un poco más noble, o sea, creemos que siempre el hombre, como tú dices, en temas rudos así, es el vicioso, el abusivo, yo no sé. O tal vez antes, ¿no? Siempre abusaban mucho de las mujeres y la mujer dice, yo no, no le voy a soltar mis hijos, ¿no? Porque pues se le va a alocar y todo. Es que imagínate que ya desde ahí lo estaban viendo, o sea, si la mujer es la que se queda en la casa a cuidar a los hijos y el hombre es el que se va a trabajar, no tiene tacto. Entonces, no necesariamente, ¿no? Pero es como algo que está muy por añadidura o estaba por añadidura a la mujer. O sea, si vas a tener un salón lleno de niños, pues quién más que la mujer que es la que los cuida en la casa, que ahora se traslade acá y cuide a muchos, ¿no? O les enseñe algo, pero muy como de la mujer sigue siendo, ¿no? Y el otro se salía, por eso querían trabajos más viriles, trabajos más de fuerza, trabajos que tuvieran que hacer algo. Bueno, ahorita en este cambio de paradigmas, pues al final sí, o sea, creo que va a haber más hombres, sí lo pueden hacer, también las mujeres pueden hacer trabajos donde el hombre nada más estaba, o sea, estamos en esa dinámica. También el hogar es muy diferente, se tiene que apoyar el hombre, la mujer, no es nada más que el hombre sale a trabajar, la mujer tiene las mismas oportunidades, sin embargo... ¿Sabes qué? Ahora que me acuerdo, lo que sí es que en esta estructura que se estuvo haciendo, los que se quedaban de directores, porque tengo entendido, esta historia era mucho más enfocada a la Ciudad de México. Entonces, los que eran directores de las escuelas eran los hombres y la planta docente eran las mujeres. Y de hecho, o sea, sí, muchas directoras de la primaria, o sea, que yo me acuerdo, o sea, todos eran los directores hombre. Y ahí ya se empezaba a campechanear después de que ya salían mujeres, pero... También en los puestos directivos se siguió manteniendo muchísimos años después. Sí, hablamos de los 90s, en México por lo menos ya empezabas a ver mujeres en puestos como de mando. A mí sí me tocó directoras, sí me tocó ciertas mujeres en puestos, las subdirectoras sí me tocó más en los 2000 ya. Pero la directora, pues hay que hablar. Sí, pero subdirectoras también ya eran mujeres. Y para temas administrativos y todo, pues obviamente se ve que sí. Sí. Supongo que tienen muchas habilidades más que los hombres y por eso ahí andamos. Sí, ¿no? Hay un poco más de habilidades, pero no puedes estandarizar tampoco a todas las mujeres de que, tú eres más administrador y por eso te vas a quedar ahí. Y los hombres son los líderes y entonces son los que van a estar repartiendo el pastel. Pues no, ¿verdad? Pero bueno, igual de importante es ver cómo era percibido también antes el maestro. O sea, en aquellas épocas cuando ya, o sea, teníamos la escuela como lo estamos viendo ahora y todo eso, ¿cómo era el maestro respetado? Estaba leyendo que era la segunda figura, o sea, estaba el sacerdote y después venía el docente en rango de el señor maestro, ¿no? Bueno, estás hablando por 1900, supongo, 50 por ahí, sí, ¿no? Sí, 60. Sí. Ya avanzamos un poquito, hay unas cuantas décadas, pero el maestro realmente era una persona que imponía respeto, que... No digo que ahorita no, pero evidentemente antes sí era como el señor maestro, lo que diga el señor maestro, y el estudiante, o sea, pobre que le dijera algo, que le contestara, que le levantara la voz. O sea, si el niño iba y se quejaba, los papás eran, primero te tundes al niño antes que al maestro. O sea, el maestro era la súper autoridad y todo el mundo lo respetaba así como que, gran señor. Bueno, ahí ya sabemos, ¿no? Cambios sociales y creo que tiene que ver también con el famoso internet, ¿no? Y esta vida cada vez más acelerada, o sea, y esto va a seguir las tecnologías, va a seguir la vida acelerada. Pero yo creo que antes del internet, ¿eh? No, sí, pues obviamente en 1950. Empezó como que la figura del maestro y ahí a tambalearse un poquito. Sí, pero el punto es no había como tantos impulsos como la televisión, creo que ahí estaba empezando la televisión. Y no todos tenían televisión, no tenían radio tal vez, y el punto es de que las personas se enfocaban a trabajar, a no estar recibiendo tantos impulsos y críticas de otras personas, y confiaban ciegamente en una persona que, obviamente al tiempo supongo salieron casos buenos, casos malos, y como sociedad vamos aprendiendo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No quiero que, pues no sé, no vi que estas mejores prácticas... O ya no sé desde qué punto empezamos a desconfiar de los maestros, ¿no? O quitarles poder. Qué buena pregunta. Es que no yo es me acuerdo poder, que ¿no? el maestro sí era mucha autoridad, o sea, era una figura que no le ibas a debatir nada porque supongo que aparte era como el estudiado, ¿no? Era el que sabía y pues todos los demás no sabían. Simplemente iba el maestro al salón de clases, que era una dinámica muy distinta a la que vivimos ahorita. O sea, el maestro iba,
les decía bla, 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 todo el rato a los estudiantes nada más anotaban, los estudiantes nada más, sí, dame la información, me la quedo y bye, ¿no? Y si le llegabas a faltar el respeto también, o sea, te pegaban, que ya sabes, bueno, obviamente a nosotros no nos tocó, pero a nuestros papás sí, de que pon los dedos así, ¡pam!, un reglazo, bueno, ¿no? ahí creo que no es tanto el profesor, sino creo que socialmente los castigos a nivel general Sí, papás también, eran ¿no? así, ¿no? O sea, no era como nalgadotas. que el profe llegaba y con una regla te pegaba, o sea, el Si te papá... portabas mal, si Sí, pero pues si el se papá en daba. su momento te pegaba con una chancla o la mamá, manazo, o sea, sí era físico el asunto, Ajá. así era, no era porque el docente quería tirar reglas y todo, se Y de hecho permitía. se le decía, o sea, los papás era como que si se porta mal, ahí se lo suena. Póngalo Y en la pues tenían esquina, orejas de burro, o ajá. sea, el bullying a todo lo que A ti te da. tocó, ¿no? Algo que nunca se te A mí me olvidó. tocó algo que no se me olvidó y no lo, aunque sí no se me ha olvidado y es medio traumático, no lo veo tampoco como que "Oh, lo odio, o sea, sí, la verdad sí le guardé resentimiento, pero no el sentido de casi, sino es un... No pasa nada, tú di que le tuviste resentimiento Pues sí, le tuve un resentimiento, tiempo, pero... ¿por qué? Explícanos qué estabas haciendo A primero. ver, y fíjate, Pobre maestro que te estuvo fíjate, aguantando ahí. fue en primero de primaria y lo Y tengo... no se te Y olvidó. lo tengo así como imagen película, así. Yo estaba en el salón y teníamos esas bancas que se sentaban como dos. A mí nunca me tocaron. A mí se tocó, estaban bien suaves en el salón, entonces había como dos, tenía mi compañero y aquí teníamos la mesa, ¿no? Y así. Y se abría. Esa no, porque esas eran individuales. Sí había también, pero yo estaba en un salón que era de bancas y era de dos en dos, algo así, ¿no? Entonces yo me tocó en un extremo y clásico, ¿no? ¡Hora del recreo! Y todos salieron corriendo así como animales en Prado, ¿no? Y como que estaba la directora, me acuerdo, fue la directora, no fue la maestra, y estaba como en la puerta. Entonces yo, pues, obviamente, chamaco ahí, Primero, o sea, un niñito. Niño de 6 años, perro que le sueltan la correa, pues salgo corriendo. Y yo me brinqué sobre donde uno se siente en las bancas, mis tenis, pues así, o mis zapatos, y brinqué la otra. O sea, brincaste una fila, pues. Sí, en lugar de darme la vuelta, como estaba en una esquina, me fui en diagonal, literalmente como Pitágoras, ¿ves? Y sobre las bancas, y como que la directora se quedó en la puerta nomás diciendo, ahorita me lo voy a echar. Y llegó y me dijo, ¿por qué te brincas sobre las bancas? ¿Por qué no le das la vuelta? Que pues es más largo. Pues es más largo, ¿no? Obviamente, pues siempre la diagonal es la distancia más corta en un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, yo lo visualicé claro. Y la directora me agarró del patillas, ¿no? Se llama, ¿no? De la patilla. A ver, dejen un comentario. ¿A quién le jalaron con patillas? Me jaló las patillas. Yo sentí que hasta me levantó hasta el cielo, ¿no? No lo vuelvas a hacer, que no se caiga. Como la película de Mascotas 2, el gran Gallardo, el perro Gallardo. Gallardo. Ahí vas a poner la imagen de esta escena. Como dice él en su película de Mascotas 2, ¿cuántas veces, Cookies, crees que me volví a subir por esas bancas cuando tenía que salir del salón de clases? Ninguna más. Ni una más, solamente fue una llamada de atención. Y hasta el día de hoy, Lo recuerdas. 35 años no después. lo haces. Sí lo hago. No, o sea, el punto es, fíjate, por más que uno diga que, ay, sí, que me maltrato y todo, pues sí me dolió, sí me generó coraje, no voy a decir que no, pero creo que es parte del humano lidiar con esas emociones Bueno, y es decir, que- y decir, sabes que sí, güey, o sea, siento un odio, ¿por qué me golpeó? ¿Por qué me pegó? Que no sé qué, bla, bla. Pero a los años empiezas a procesarlo y empiezas a decir, pues sí estuve mal, yo fui culpable, no lo voy a volver a hacer. Y pues ya, adelante con tu vida. Y de eso creo que se tratan muchas emociones, ¿no? A veces te vas a tener un coraje, una alegría o una decepción. Tienes que procesarlo, no es fácil, no se te va a olvidar. Aquí la cuestión es aprender a lidiar con esas emociones. Y así pasan otras experiencias en la vida, ¿no? Pero bueno, no se me olvidó, pero siento que sí aprendí esa lección. Pero Y eso es muy Retro. retro, ajá, porque evidentemente era otra situación, era otro tipo de sociedad donde se permitía, y de hecho ahí yo no sé cómo lo hizo, porque ahí ya, o sea, a mí nadie nunca No, me hizo ¿cómo no? nada. Estamos hablando de, en mi caso, No, 6. a mí nunca nadie me tocó así que, ay, vente para acá, niña. 1988. ¿Ustedes creen que no se permitía eso? No, discúlpame, pero ya no. Chiquito, muy, yo creo que muy leve, por eso te tocó a ti y no sé. Y hay o sea, a otras mí ya más, no. mira, otras más. Pero, o sea, es muy curioso porque hasta eso hemos ido avanzando, o sea,
ya sabemos que a los niños no se les debe pegar, que no necesariamente, o bueno, no es una forma en la que aprenden. Es que no es pegar por abuso físico, es una llamada de atención que es un impulso humano, ¿no? O sea, al final le vas a pegar una nalgadita, como dices aquí, sí, pues también se pasó, ¿no? Pero... ¿No? No hay manera. O sea, si a mí llega mi hijo y me dice, mi maestro me jaló aquí porque lo que haya hecho, o sea, no le puedes pegar, o sea, no le puedes pegar a un niño. O sea, no, está bien, no me metas. No, o sea, ¿y qué vas a hacer no, o sea, no. Continuemos el siguiente punto. Pero a eso voy, o sea, antes se permitía, se fue quitando, ahora que un niño vaya y le diga, oye, es que mi maestro o sea, ya no se puede pegar, ¿no? Pero, no sé, me dijo algo, me hizo bullying, o sea, no se puede. Entonces el papá ya, con el paso de los años, fue anteponiendo la figura del niño ante la del maestro para evitar todos estos... para quitar todo lo que se hacía antes, ¿no? De pegar y todo, pero creo que ahí a lo mejor también desvirtuamos el papel del docente. Y entonces es cuando el docente ya no puede ni decir, y ya no podía ni hablar, ya no podía ni nada. Entonces como que nos llevamos a algunos extremos con tal de resarcir eso que se estaba haciendo de pegarle a los niños. Entre, supongo, muchas otras cosas más. Y bueno, ahí creo que fue donde la imagen del docente se fue tambaleando un poco con el paso del tiempo. De hecho, ahí yo cuando estuve dando clases, sí me di cuenta que al maestro le iban agregando más actividades para calificar no solamente su materia, sino si cumplía a tiempo, otro tipo de habilidades también te pedían evaluar. Eso no es el problema, lo que yo vi que puede dañar esto es al maestro... no tenía poder sobre una herramienta que los estudiantes pues van, que son sus calificaciones, o sea, literalmente, si el estudiante no puede, porque no estudió, no entregó las cosas, se supone que uno va a la escuela para tener una formación y no había penalización. O sea, es lo que yo creo que sí llegó como a romper este equilibrio maestro-estudiante. Llegaba el estudiante y le decía, ¿sabes qué? Pues no entregué la tarea, y el maestro dice, te repruebo. Y si tú repruebas a cierta cantidad de estudiantes en el salón de clases, no sé, la mitad, supongamos, no, ni la mitad llegaría. O sea, no puedes reprobar a la mitad de tus... Es más, no puedes ni reprobar dependiendo en secundaria y ahora está en la prepa. ¿Estás dando un hack para estudiantes? No, o sea, creo que es obvio, ¿no? Y los estudiantes saben como que reprobaré, pero es como un jueguito, ¿no? Me van a dar otra oportunidad y si no en el otro lo hago, entonces todo mi semestre me la paso jugando, paso un examen ordinario y si no lo paso, no importa, tengo otra oportunidad. Entonces creo que eso sí llegó como que a desvirtuar para qué voy a la escuela. O sea, si voy a la escuela a calentar asientos, el maestro pues es un referee sin autoridad. O sea, creo que aquí llegamos al punto preocupante y creo que aquí todos contribuimos. No digo que el sistema educativo lo hizo, sino los papás dejamos que eso pasara. O sea, porque queremos que estén en la escuela, pero no queremos como realmente un interés. Quiero que aprenda a leer, quiero que aprenda habilidades, quiero que aprenda esto. Y yo me preocupo como familia de... ¿Te va mal? ¿Sabes hacer esto? No. Y yo poner autoridad. Se lo dejo todo al maestro y el maestro, como no los puede reprobar, entonces, ¿quién le pone ese enderezar al alumno? Pues por eso creo que el alumno anda como que, no entiendo, si no te permiten como, si no tienes una penalización porque estás haciendo cosas mal, no vas a aprender. Si te dejan siempre seguir a pesar de que haces las cosas mal, no vas a aprender. Y eso creo que es el problema ahí de que porque hay tanto como no motivación de aprender, de ir a la escuela, no hay pues algo que los motive, o sea, no hay reto, pues, ¿sí me entiendes? No hay reto. Yo creo que ahí la visión tiene que cambiar mucho. Bueno, yo creo que es algo complejo, o sea, todo este sistema social, económico, político. Pero bueno, tiene que ver la labor del docente, el estudiante, los padres de familia, todos como sociedad en esta problemática, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo que sea necesario que amenaces al estudiante con, si no haces esto vas a reprobar. Creo que necesitamos todos avanzar más allá de eso de, si no haces la tarea esto, si no sacas esto, aquello. No estamos para estar castigando, o sea, eso es nomás estar castigando necesito tenerlo controlado de alguna forma. Creo que ahí... Pero ¿cómo le harías entonces? Porque en un trabajo, por ejemplo, llegas tarde, hay penalización. No pagas, el banco te cobra intereses. O sea, siempre, o sea, el banco tiene sistemas.
El gobierno, no pagas impuestos, te estacionas donde tú quieres, hay reglas. O sea, la vida funciona a través de reglas, no las cumples, hay un castigo. Así es sencillo. Si la vida funciona así, ¿por qué la escuela no funciona así? Esa es mi cuestión. Porque yo creo que tampoco que te saques un 10 va a significar que ya con eso tú realmente aprendiste algo. O sea, tú te puedes poner a estudiar una noche antes y te vas a sacar bien el examen y al día siguiente todo eso se te va a olvidar. O sea, tampoco que te estén calificando y que si no repruebas y que si no sé qué, no va a ser la solución. Una educación integral, como hemos hablado, requiere que la forma de enseñanza no sea como se está haciendo ahorita, sino que sea más basada en proyectos, más basada en lo que vas a estar haciendo, no lo que vas a estar haciendo en tu vida, sino que todo esté más integrado y que sea una dinámica muy distinta dentro de un salón de clases, pero eso lo vamos a estar hablando ahorita con los retos que los maestros van a tener en un futuro. Por cierto, vean el podcast número 3, Formación Integral, que es lo que acaba de decir Cookies. Hablamos muchos temas de eso. Y también de inteligencia artificial, ahí van el ChatGPT, los otros XYZ que tenemos. Bueno, Cookies. Algo que yo te quiero decir. No. 5 maestros de la historia mexicana que han hecho grandes cosas. ¿Te los digo rápido o no quieres? Y ahorita que lo digas, también dejen en los comentarios si conocen algún otro maestro de su ciudad, de su país, a través de la historia, o que tengan un recuerdo de este profesor, a mí me dejó esto por esto. Que esa es otra dinámica, ¿no? La anécdota del buen maestro que nos ha tocado a todos, también nos ha tocado el malo, pero vamos a recordar al bueno. Pero bueno, veamos ahora sí que los mexicanos. Iba a decir los mexas, pero eso es... Sí, igual lo digo súper rápido. Sí, dilo. Y tú me dices qué piensas de estos personajes de la historia. Fíjate que se llama, Alejandro, como una avenida muy importante de la ciudad donde nacimos, donde somos originarios, a ver, esa échale. tierra que el sol vio nacer. Justo Sierra. Pues sí, Justo Sierra. ¿Cuántas escuelas no están? Y avenidas importantes. No, pues sí. Bueno, él dijo, educar quiere decir fortificar. Y entre muchas cosas que hizo, a ver, déjame te digo, durante la gestión del general Porfirio Díaz estuvo frente a la Secretaría de Instrucción Pública, donde se impulsó el cambio del concepto de instrucción por el de educación. Y también le debemos la fundación de la Universidad de México, pues en 1910 se creó como parte de la Secretaría de Instrucción Pública, lo que ahora sería la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué te parece, Justo Sierra? Un dato impresionante. Por cierto, este dato viene en la página de Soy Cente. Soy Cente. También está la maestra Amalia González Caballero de Castillo Ledón, maestra normalista y licenciada en letras. Fue ella quien promovió la fundación de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia y creó la Oficina de Educación y Recreaciones Populares, donde surgieron movimientos como el Teatro Municipal, el Teatro del Periquillo y la Comedia Mexicana. Dale. Fue gracias a ella que se fundaron los museos del Virreinato de Arte Moderno y de las Culturas. ¿Otra mujer? ¿Quieres escuchar otra mujer? Sí. Eulalia Guzmán Barrón, ella es egresada de la Escuela Normal de Profesoras, se desempeñó como ayudante en las escuelas y dirigió la campaña contra el analfabetismo y fue profesora de Historia de la Educación en la Escuela Normal Primaria para Maestras en 1923. Contribuyó a la implementación de la Escuela de la Acción o Escuela Activa. Dale. José Vasconcelos. También, muy sonado. Ajá, muy conocido. Oye, pues los hombres muy conocidos. Sí, pero me está dando ese dato perturbador, ¿eh? O sea, los dos hombres que dijiste en avenidas, escuelas, por lo menos a mí me ha tocado en varias ciudades de México. Y las dos mujeres que me acabas de comentar, la verdad, o sea, avenidas yo no he escuchado y escuelas tampoco he escuchado. Si alguien ha estado, a ver, me dices los nombres de las mujeres. Para que veas lo mal que estamos. Fue Eulalia Guzmán Barrón. Ok. Y ella... No digo los nombres. Espérame, y ella en Estados Unidos fue maestra de aritmética, álgebra, historia de la patria y educación cívica, pero bueno, algo de matemáticas. Y Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Ahí díganos ustedes, o sea, está mucha diferencia, como dices, ¿no? Pero bueno. José Vasconcelos dice, no se puede enseñar a leer sin dar que leer. José Vasconcelos, hay una escuela en Baja, ¿no? Sí. Dice, fue el primer secretario de Educación Pública, institución en la que emprendió una gran campaña alfabetizadora y un programa para llevar el conocimiento a la población mexicana de todo el país.
Fue rector de la Universidad Nacional, donde acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". Otra mujer, Rosaura Zapata, ¿te suena? No. Bueno, fue maestra en la Escuela Nacional de Maestros, realizó estudios de psicología y fue ella quien abrió en México los primeros e integró a la educación preescolar, inició los preescolares e integró a la educación preescolar técnicas utilizadas en otros países. Me parece importantísimo. Sí, o sea, digo, creo que aquí queda claro que como los hombres tal vez tenían puestos más de gobierno, más de autoridad, son los que aparentemente marcaron más, sin embargo, por algo están considerados como personajes, por lo menos en México, que impulsaron la educación en sus inicios, ¿no? Supongo que actualmente habrá otras actualizaciones de varios personajes que han impulsado la educación, o sea, eso no hay duda, y hay que estarlos como ubicando y nombrando, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar nada más con los iniciadores, la vida continúa, hay muchas personas que contribuyen, y pues datos perturbadores ahí. Rosaura Zapata, o sea, a ella le debemos, o sea, le considera precursora de los jardines de niños. No lo sabía, muy importante, muy interesante. Ahí está. Bueno, pues como vemos que aquí la compuerta no se nos va, vamos a otros puntos así también importantes dentro de la temática del docente, los retos del futuro. Cookies, te voy a decir 5 puntos rápido, ya hemos hablado algunos puntos y ya me dirás tú qué opinas al respecto. Empecemos con el número 1. Pues la tecnología. Acá no. 2. O sea, lo voy a dejar así, ¿no? Porque obviamente... No, vamos desarrollando breve, o sea, 2 minutitos. No, pues 2 minutitos. La tecnología, empecemos así rápido. Obviamente la paquetería para manejar en la nube, tus tareas, la administración de estudiantes, cómo la tecnología... bueno, en el caso de matemáticas, usar la calculadora. Ahorita vienen tienes los teléfonos que les toman fotos ahí para sacar las ecuaciones y te saca todo el procedimiento. Ahorita con ChatGPT le preguntas y estás dialogando con él si está bien o no. Yo hablo de temas de matemáticas, pero supongo que si le pides hacer un ensayo también te lo da. Si le pides hacer una presentación hasta con tiempo y hasta con ritmo de gracioso, no te lo da. Entonces, ¿cómo esto podemos sumar la tecnología como aliado a la educación y no como tenerle miedo, como pasó con la calculadora no usan la calculadora porque están haciendo trampa, y ahora te van a decir no usas el ChatGPT porque estás haciendo trampa? Tecnología, retos. Es que no es ni siquiera que a ver cómo la podemos utilizar. Ya no se trata de eso, tienes que usar la tecnología porque otra vez el tiempo en el aula se debe utilizar de formas distintas. Tiene que ser un facilitador maestro, pero seguramente lo vas a mencionar más adelante. Entonces, ya ni siquiera es de que querramos y todo. Obviamente hay muchas cuestiones ahorita que a lo mejor lugares que casi no tienen acceso a internet o que es muy limitado, que las herramientas y demás, pero para allá vamos. Entonces hay que hacernos amigos de todo esto y hay muchas cosas, muchas. Punto número 2. Pues el maestro tiene que enfocarse, por lo mismo que dices de los tiempos, a que aprendan los estudiantes y no solamente pararse y decir, lección número 1, anoten todos y estar dando pues información. Ya no puede estar nada más dictando temarios, dictando contenidos, dictando, aunque sea en forma de explicar, pero al final estás nomás dando información. ¿Cómo puedes detenerte en una explicación y decir, ¿entendieron? No. Bueno, a ver, vamos a hacer dinámicas para ver si están entendiendo el reto del aprendizaje. De hecho, ahí se enfoca no a la memorización y sí al aprendizaje. Como que hacen un hincapié muy cañón de no a la memorización. Y a lo mejor es un poco a lo que yo me refería, ¿no? No necesitas que el examen te diga... O sea, hay cosas que necesitamos, obviamente, aprendernos, memorizar, pero al final lo más importante es cómo lo vas a utilizar, porque si quieres ver el desarrollo, si quieres ver cómo empieza, cómo acaba, no sé qué, ya vamos a tener muchas más herramientas. Ahorita con la inteligencia artificial, la verdad es que lo que vamos a ver sí es como ya de ciencia ficción, y por eso necesitamos nosotros empezar a pensar un poco más. Bueno, siempre hemos pensado, ¿no? Bueno, más, pues necesitamos... No nada más aprendernos así el procedimiento, necesitamos saber para qué nos sirve, cómo lo podemos utilizar, cómo lo podemos combinar con otra información, con otro conocimiento y hacer más rico el aprendizaje que tenemos. Y ahí después podemos entrar a otro tema profundo, si quieren dejar en los comentarios, es para aprender ocupas tiempo, Cookies. Tiempo. Es decir, si en el salón de clases nada más te ponen, rápido, 7 ejercicios, 20 ejercicios, ya terminan y están todos corriendo. Esto que mencionas de
que lo entiendan, que se prenda el foco. Ocupas tiempo, ocupas que el cuerpo lo procese. Cada persona es diferente y no, a veces se nos olvida esto y queremos, pues es que eres bien bruto, porque no tiene, pero es que si no le das tiempo a que pues agarre saborcito el asunto, nunca vas a poder. Que se marine, Ándale. que se condimente. Bueno, todo. Siguiente punto. Ya lo hablamos, el reto en la educación, en particular hacia el docente, su imagen, como dijimos ahorita. El futuro, o sea, si ahorita como que vamos decayendo, o decíamos en los 70s, el maestro, o en los 60, ¿no? La imagen del maestro, después del padre de la iglesia, ahora sigue, ellos son la autoridad. Ahorita ya vemos en qué nivel vamos, pero en otros 20 años, ¿dónde estará el docente? Ya ni lo van a voltear a ver, no va a existir. ¿Cómo será su figura dentro de la educación? Y eso implica muchas cosas. Necesitamos saber quién y por qué está en el aula también. Muchas veces hay personas que no tienen vocación, así como en hospitales, así como en cualquier otra profesión. Pero aquí, cuando estás educando a otras personas, pues sí resulta un poco dañino. O sea, estás llevando a toda una generación que tienes que motivarla, que tienes que, pues eso, llevarla a que aprenda, que se asombre, que quiera más. Y es muy difícil si tú no tienes una pasión por dentro, por enseñar. Y maestros que tienen pasión, hay muchos, hemos conocido. Nos ha tocado varios, y hemos conocido. Ajá, y la verdad es que es muy bonito cuando tienes una pasión por algo y lo puedes desarrollar y eso se va a mostrar con tus estudiantes. Muy buen día este 15 de mayo para que se lo recuerden a ese maestro que los hizo amar las matemáticas, que los hizo querer la escuela. Muy, muy bonito, hay que recordar. Y ahí vamos a también empezar a ir reconstruyendo esta imagen del docente. Así es, así es. Número 4. Inclusión y diversidad. Temazo. Bueno, pues aquí la palabra lo dice, ¿no, Cookies? Como ahorita el tema del amigué, el tema de que si estás físicamente de una forma, mentalmente de una forma, físicamente, color, lo que sea, cuestión económica, cuestión cultural, cómo vamos a tratar a estos personajes dentro de un salón de clases, ¿no? Porque ya sabemos antes burlarnos de todo por lo que sea, ¿no? Hasta el maestro. ¿Qué hacían ingeniería? Platícanos rápidamente. Pues obviamente en ingeniería, contando una anécdota. No. Bueno, teníamos enfrente arquitectura y pues siempre decían como de, pues oye, los que se portan de cierta forma vayan a arquitectura, aquí puro machote, básicamente, ¿no? O sea, ¿por qué no? Pero al final ese era el estereotipo. También otro estereotipo, pues como eras macho, así básicamente llegabas con pelo en pecho y todo. Si hacías una ecuación y estaba todo escrito con patas hacia arriba, faltas de ortografía, te decían, no te preocupes, tú eres ingeniero, mientras no se te caiga el puente es lo importante. La cuestión estética, la cuestión profesional de llegar a tiempo, sé limpio, arréglate bien, báñate. O sea, todos esos detalles, es un decir, ¿no? Oye, ¿alguno fue en pijama ahí contigo? No. Pues no le faltó mucho, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, era como, no importa, eres macho y obviamente lo que importa es que el puente no se caiga. Era una ¿no? main cave ahí. Sí, era, casi poníamos la mesa de billar y la cantina estaba ahí a un lado, ¿no? O sea. No, pero, ¿qué hacían los maestros? No, también te golpeaban, te insultaban porque pues tenés que aguantar porque eres hombre y así, ¿no? Y las mujeres pues también había muy pocas por lo mismo, por un ambiente muy masculino, como dices, era básicamente la cantina de todo. O sea, uno se la pasaba ahí, pero sí te quedas, oye, como que pues no está bien ciertas cosas, ¿no? No, tú me platicaste que una vez un maestro o no sé qué les aventaba así el... No, pues humillaban y uno lloraba también de que el profe, es que no me va a pasar porque me humilla, de que ponía exámenes exagerados, ¿no? Clásico, el filtro, ¿no? Los filtros, de que llegaba y decía, hoy tienen examen. ¿Y de dónde sacó el examen? Y agarraba un libro americano sin traducir, que ni nos había explicado temas y lo ponía y decía, pues háganlo. Profe, está en inglés. Ah, ¿no saben inglés? Y así puras como que se pasaba, o sea, pero bueno. Me has contado muchas historias. Si quieren hablamos de las anécdotas de ingeniería. Estaría bueno porque la verdad, o sea, eran unos salvajes los maestros y muy groseros, muy pesados, hasta muy me río, ¿va? O sea,
son chistosas, pero porque nosotros ya somos de otra generación. Pues ya, pues y te daba risa, ¿no? O sea, pues ¿qué te quedas? Te tienes que reír, o sea, si no, que te quedas a llorar. Pero sí eran de miedo. No, la verdad eran muy salvajes. No sé si ahorita, de hecho, mi hermano que estudió ahí, dice que pues no se han cambiado mucho, que digamos, entonces no inventes. Otra cosa, hablando de inclusión, por ejemplo, en la UNAM, que son los casos que han salido muy sonados, de estos maestros que luego no tienen ideas tan machistas, tan retrógradas, tan que tú dices, como un maestro que está en tal universidad, digamos. En la universidad, o sea, que está ya mandando la última puerta a los estudiantes a que sean gentes productivas de la sociedad y con unas ideas que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona esté acá? O sea, porque tuvieron una formación académica y nunca se enfocaron a su parte humana, a su parte psicológica, que es algo que también espero que no todos lo hacemos, ¿no? Pero hay que pero espero que actualmente, literalmente, una formación integral, uno no puede nada más estar teniendo contacto o compartiendo cierta información sin considerar que somos humanos, o sea, tenemos defectos, tenemos otro tipo de circunstancias que nos ayudan a progresar, ¿no? Y creo que si la gente está muy con el pasado, pues ojalá a todos estos aprendizajes, todo este tipo de contenido que llega de todos lados, pues les interese un rato y dejen pues estar viendo otras cosas, ¿no? No, y va evolucionando cada vez más la sociedad y entonces tenemos todo esto de inclusión, la diversidad, o sea, hay muchos términos, hay muchas cosas que debemos de ir respetando, que van surgiendo conforme vamos avanzando como sociedad, entonces va a estar también un reto porque los maestros generalmente van a ser de otra generación de la que son sus estudiantes. Y bueno, pues hay muchos puntos, pero vamos a dejar el punto número 5 de los retos de los docentes y la educación es cómo lidiar con los padres de familia, cómo lidiar con los acompañantes de los estudiantes, o sea, toda esta situación parece un tema como que no, pero volvemos a la posición del maestro, los papás, o sea, yo sé que tal vez es un tema que no tomamos en cuenta, pero pues tiene que lidiar mucho, imagínate en la pandemia, ¿no? Todos con WhatsApp ahí, que el maestro entregaba clases o no, cómo le responden los maestros, o sea, hay que capacitar en todos los puntos anteriores y en este también de cómo lidiar, cómo responderle a un padre de familia, a alguien que esté encargado del estudiante. Creo que es un reto porque, pues, como tú dices, ¿no? Somos humanos, podemos responder de una forma y creo que, pues, es un tema reto. Sí, y como mencioné también, si queremos que esta educación realmente, o sea, cómo funcionan las escuelas, vayan yendo hacia adelante, necesitamos reestructurar muchas cosas, cosa que no es nada fácil porque necesitamos cambiar nosotros, o sea, los que son papás, como padres, cuál es el rol que estás viendo en la escuela, qué es lo que estás viendo que tu hijo está yendo a hacer ahí, el rol del hijo, de qué es lo que está haciendo en la escuela, por qué está yendo ahí, qué es lo que está aprendiendo, es estimulante, no es estimulante, o sea, qué pasa y también la labor del docente. Entonces, pero obviamente todo y seguramente más factores que deben de estar en esta ecuación para que funcione. Así es, espero les haya gustado esta sesión del día de hoy. XYZ, cookies, RXYZ, vamos a poner. 4. Dejen los comentarios, compartan este podcast, ¿cómo le llamaremos? Educativo. Día del Maestro. Día del Maestro. Y pues acá les vamos a dejar otros para que sigan la lista de reproducción que estaremos cada vez alimentando para que vayan al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos cookies, ¿no? 1000. Así es. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y sigan aprendiendo matemáticas, acá ya saben, tenemos bastantes clases. Así es. Bye.